Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo.
Estimados amigos, muy buenos días. Les saluda el pastor Helman Gómez. Hoy es domingo 2 de mayo. Comenzamos el mes 5 de este año, lleno de las bendiciones de Dios, las profecías cumpliéndose. Agradecidos con Dios que nos da la bendición de poder llegar cada semana y cada día de la semana a los lugares más remotos. Estamos llegando, siempre les digo, estamos llegando desde los lugares, desde el sur de la Argentina hasta el norte de Canadá. Estamos llegando desde el extremo oeste de California hasta Nueva Zelanda. Cada semana recibimos testimonios, mensajes. Cada semana ustedes comparten con nosotros la bendición de Dios en sus vidas. Cada semana todos estamos creciendo como el cuerpo de Cristo. Y Dios nos ha enseñado a través de todo este tiempo que la bendición de Dios, que el cuerpo de Jesucristo está más unido que nunca, que en medio de las tragedias y de las adversidades, de todo esto que nosotros hemos estado pasando por los últimos 14, 15 meses, Dios ha estado en cada instante glorificándose. Cada día ustedes comparten con nosotros testimonios de cómo Dios ha respondido las oraciones que hemos hecho, cómo Dios se ha glorificado en cada una de sus familias. Dios ha protegido su pueblo. Algunos hermanos han partido con el Señor, es una realidad, pero yo creo, estoy convencido de lo que la palabra de Dios me dice a cada uno. Dios nos ha dado un tiempo y unas estaciones para vivir y para dejar nuestra huella. Pero como escrito está también, bienaventurados los que mueren en el Señor. Sí, bienaventurados, dice el Espíritu, porque ellos descansarán, pero sus obras continúan. Sus obras continúan, porque el legado que cada uno de estos hermanos y hermanas han dejado, usted y yo hemos recogido ese legado y seguimos honrando sus vidas a través de nuestra relación poderosa con Jesucristo, a través del fortalecimiento que cada día usted y yo podemos traer a nuestras vidas y ser utilizados como instrumentos de Dios en estos momentos extraordinarios, de las maneras más extraordinarias que Dios pueda hacer, porque cuando usted se dispone, Dios realiza maravillas en sus vidas. Y ese es el tema de hoy. No renuncies. Esta es la segunda parte. Nosotros comenzamos con la historia de José. Hoy vamos a ver la historia de David y las enseñanzas que su historia nos deja a nosotros en el siglo XXI, en los tiempos en que Dios está a punto de enviar a su Hijo Jesús para rescatar o tomar a su iglesia y establecer su reino a nivel profético, como lo ha establecido en las Escrituras, en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis y Revelaciones. Y en el último capítulo, el capítulo 24 más específicamente, del libro de Mateo. Dios nos ha dado señales. Dios nos ha instruido para que este tiempo no nos tome por sorpresa, para que las situaciones que usted ve a nivel mundial, el comportamiento de las naciones, de los líderes de las naciones, no nos toma por sorpresa, porque escrito está. Así que vamos a tomar nuestro tema y vamos a hablar de la historia de David. En la historia de David hay componentes bastante interesantes. Primero que todo, David era el más pequeño de sus 7 hermanos que él tenía. Y cuando Saúl desobedeció a Dios, Saúl se rebeló contra Dios, Dios rompió su reinado y se buscó un hombre nuevo. Y le dijo al profeta Samuel que Dios había encontrado un hombre conforme a su corazón. El profeta Samuel, por lo tanto, estaba buscando al próximo rey de Israel, y Dios lo llevó a la casa de David. Cuando Samuel conoció a todos los hermanos mayores de David, vio los fuertes y altos que ellos eran y tenían porte de rey. Él pensó seguramente que uno de ellos era el futuro rey ungido de Dios. Pero Dios le dijo a Samuel que ninguno de esos hombres a quienes él consideraba con talentos y habilidades, Dios había cogido. Dios tenía otro modelo de selección. Pasó por alto entonces a todos los hermanos mayores, ya que ninguno era apto para ser rey, porque Dios había elegido a David, quien ni siquiera fue invitado a conocer a Samuel para ser rey. Cuando Samuel vio a David, supo que el ungido de Dios estaba ante él, que a pesar de su juventud, unos 17 años,
David era un joven cuyo corazón latía con amor por Dios y su palabra. Las escrituras llaman a David un hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, esa es la manera como Dios se dirigía a David. Dios le dijo a Samuel, yo me he escogido un hombre conforme a mi corazón. Este tipo de expresiones a veces como que nos causan conflicto. Pareciera que la impresión que tenemos es que cuando alguien es llamado de esa manera es un ser humano que no comete errores y que no tiene ningún problema personal o familiar. Pero el tema de hoy tiene que ver con esto. Mira, cuando Dios te llamó, Dios te escogió porque Él vio algo en tu corazón, Él vio algo en mi corazón, que usted y yo ni siquiera teníamos idea. Tal vez usted estaba ocupado en sus propios negocios, en sus propias actividades, en levantar una familia, en sus actividades personales. Y Dios llegó a su corazón. Tal vez estuvo insistentemente llamándole y por mucho tiempo usted estuvo desechando el llamado, consideraba que usted tenía cosas más importantes que hacer, etcétera. Pero el amor de Dios persistió. Y usted fue llamado, yo fui llamado, y Dios me llevó al momento en que en mi corazón tuve la convicción de que Dios me había llamado. Y ese día aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Nuestras circunstancias posiblemente no cambiaron de inmediato. Tal vez nuestras situaciones difíciles continuaron, persistieron. Pero mira, todo esto lo traigo a colación porque la historia de David no es diferente. A David ni siquiera su padre tenía una buena imagen de él. Cuando Samuel le pregunta, ¿estos son todos sus hijos? Él le dice, bueno, solo queda David. Él está cuidando, es el menor de todos y está cuidando las ovejas. O sea, da la impresión de que, bueno, si tú no puedes escoger de estos que son mejores, ¿qué oportunidades puedes tener con aquel? Mira, y durante toda la historia de David, la Biblia le dedica bastante espacio para narrar la historia del segundo rey de Israel. Porque tiene mucha relevancia para con nosotros ahora. Porque es supremamente importante. Mira, él tuvo todo en su contra. Empezando por su casa. Jesucristo sabiamente lo dice que los enemigos, los primeros enemigos del cristiano son los más cercanos a él, su casa, su familia. Porque cuando usted se convierte, ahora comienzan a rechazarlo. Parece que lo preferían a usted con todos sus vicios y problemas y uno no lo entiende. Con David pasó lo mismo. Nadie tenía una buena imagen de David. Era un muchacho que olía a oveja, era pastor de ovejas, pasaba todos sus días cuidando las ovejas de su padre, y esas eran sus labores. Por su edad era el menor, era el despreciado, pero Dios lo escogió porque Dios vio que en él había un corazón diferente. David no sabía qué clase de corazón tenía para con Dios, pero él había desarrollado, y es un énfasis que yo siempre hago, David había desarrollado una relación personal con Dios. Usted conoce, Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras. ¿Qué significa escudriñar las Escrituras? Significa que usted debe invertir tiempo cada día en la lectura, estudio y meditación de las Escrituras. En que usted debe tener tiempo para compartir con otros hermanos y hermanas en la fe sus impresiones con respecto a las Escrituras, para que todos podamos crecer, para que todos, en la medida en que vamos compartiendo nuestras enseñanzas, nosotros podemos discutir mis impresiones y comparar con las impresiones de otras personas, y de esa manera nosotros podemos crecer. Dios se manifiesta de manera individual. Eso significa que las impresiones que Dios ha puesto en su corazón, no necesariamente Dios las ha puesto en otras personas, porque las necesidades de cada uno son muy diferentes. Aún entre hermanos, aunque su hermano mayor sea cristiano, su relación con Dios es muy personal, muy diferente a la suya. Ahora, volviendo a la historia de David, David llega en un momento en que la nación de Israel estaba pasando por una situación supremamente delicada. David no tenía ni idea de lo que estaba pasando a nivel de Israel, pues toda su vida había sido cuidando ovejas. Ahora, lo que nosotros entendemos en esta parte del llamamiento de David
Es que Dios mira los corazones de los hombres y mujeres y ve lo que hay en nuestros corazones. Sin embargo, con el tiempo, como pasó con David, otros verán lo que hay en nuestros corazones. Y esa es una enseñanza supremamente importante. Porque, mira, hay algo que nosotros podemos entender. Cuando Samuel vio a David, supo que el ungido de Dios estaba frente a él. A pesar de su juventud, David era un joven cuyo corazón latía de amor por Dios, lo acabo de decir. Ahora, la enseñanza que nosotros podemos tener se encuentra a lo largo de las Escrituras. Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestras acciones. Y quiero compartir con usted lo que el mismo David escribió en el Salmo 139. Dios me conoce, Dios conoce mi corazón, Él sabe quién soy yo. En el versículo del 1 al 4 dice así: oh Jehová, tú me has examinado, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Y si Dios te escogió, aún en medio de tu situación adversa, no renuncies. Mantén tu paso firme. Sigue buscando al Señor. Sigue orando. Sigue escudriñando las Escrituras. Porque el tiempo de manifestación de la gloria de Dios se está dando. Tal vez tus ojos físicos no lo ven. Tal vez lo único que percibimos a nuestro alrededor es conflictos y oposición, pero Dios está, como dice Deuteronomio 31, versículo 8, Él va delante tuyo, Él está contigo, Él no te va a dejar, Él no te desampara, independiente de la adversidad. David no tuvo un mentor, David no tuvo un modelo en el cual él pueda decir, bueno, de todas maneras, nosotros 21 siglos después, estamos tratando de entender a David, pero las circunstancias familiares en ese tiempo eran completamente diferentes a las nuestras. Había otros caracteres, otros ingredientes que jugaban dentro del papel de la familia. Por eso a veces hay comentarios muy difíciles de comprender dentro de las Escrituras, precisamente porque las relaciones de familia eran completamente diferentes. Lo que sí entendemos nosotros, el camino de David, desde el momento que fue llamado hasta el momento que fue coronado rey, tenía 30 años cuando fue coronado rey, y Dios lo llamó a los 17 años, parecido a la historia en el tiempo de llamamiento de José. Ahora, el camino en ese tiempo de llegar, desde la unción en que Samuel derrama el cuerno de aceite, es derramado sobre la cabeza de David, hasta el momento en que es coronado rey, pasaron décadas de luchas donde su vida estuvo constantemente en peligro. Pareciera que el llamamiento de Dios a su vida fue contraproducente. Pareciera que como que Él lo sacó de una vida tranquila y apacible a una vida de conflictos. Pero mira, cuando Dios te llama es porque Dios confía en que tú tienes la capacidad y la habilidad, y tú puedes contar con el talento, el poder, la unción de Dios sobre su vida para lograr aquello a lo que Dios te ha llamado. El camino jamás es fácil. Jesús dijo, el camino de la bendición, de la salvación es estrecho. El camino de la perdición es ancho, tiene muchas luces, tiene muchos atractivos, muchas distracciones, pero el camino de la bendición, del cambio sobrenatural, es difícil. Jamás imaginó David que ese llamamiento y Dios lo iba a utilizar de tal manera que toda la nación de Israel iba a ser transformada por su acción. Y este momento al que yo estoy hablando me refiero cuando David destruyó a Goliat. Saúl, un guerrero, Saúl y todos sus guerreros llevaban 40 días donde estaban siendo insultados, ofendidos por un gigante de cerca de 3 metros de altura llamado Goliat, un hombre que desde niño se había ejercitado para la guerra y era el asesino, el campeón de Filistea, de los filisteos. Los filisteos llevaban décadas oprimiendo a Israel, y el padre de David lo envía
a que le lleve alimentos a sus hermanos y les traiga ropa, de manera que certifique cómo están ellos. Y es el momento clave, es el momento transformador para David. Mira, David solo fue a llevar quesos y pan y cosas, tortas de uvas pasas, también para el comandante de ese batallón. Él fue a obedecer a su padre, pero estando allí se entera y ve con sus propios ojos la situación opresora que está sucediendo. Y entonces la escritura dice, el Espíritu de Jehová que está en él opera transformando su vida, porque la labor del Espíritu Santo es transformadora en nosotros, es el que te va a dirigir a tomar acción. A veces tú no lo vas a entender. Usted leyendo las escrituras observa que ni siquiera sus hermanos, cuando él comenzó a hablar de quién, este incircunciso insultando a los ejércitos de Jehová, sus hermanos se ofendieron, ¿verdad? Porque no entendía que el muchachito estaba, ¿en qué anda este muchacho? ¿Sí? Porque nadie, cuando Dios te llama a hacer cosas, tal vez nadie entiende lo que está pasando contigo. Tal vez te tildarán de loco, de que eres un fanático, de que no sé en qué cuento andas tú, ¿sabe? Porque el llamamiento y las razones y la misión es tuya, por lo tanto nadie más la va a entender. Y ese día lo que nadie imaginaba sucedió. Ni lo que David mismo imaginaba que iba a pasar, sucedió. El Espíritu de Dios sacó en David todo lo talentoso que él era. Y fue y le dijo al rey, y le dijo, yo como pastor que soy de ovejas. Yo iba a decir pescador, por eso tartamudeé, pensando en Pedro y los otros apóstoles. Yo como pastor de ovejas he peleado contra leones y osos defendiendo mis ovejas y no me he asustado. Yo con mi onda he podido destruirlos y he peleado contra ellos. Y yo creo que este filisteo no es diferente a un oso. También el oso es intimidador y hace ruido y está dispuesto a matarte. Pero yo sé que Dios que está conmigo puede destruirlo. Bueno, yo creo que la mejor decisión, la mejor oportunidad que se le presentó al rey fue ese muchacho que iba. Él dijo, bueno, por lo menos hay alguien que va a morir por Israel. No seré yo, pero vemos, este muchacho lo va a hacer. Y lo inimaginable sucedió. David derrota con una sola piedra clavada en la frente. El hombre cayó de bruces y murió. Y David con la propia espada del filisteo le corta la cabeza. Y se produce un proceso diferente de liberación en el pueblo de Israel. Un muchacho que no tenía el respaldo de su familia. Un muchacho que para muchos era considerado nada. Pero Dios lo envía a que cambie una nación. Ahora, yo quiero traer esto porque este tema lo vamos a hacer en varias partes. Para ustedes la historia de David puede ser muy conocida. Lo vemos derrotar al gigante. Lo vemos derrotar a Goliat, aunque carece de la fuerza y el entrenamiento militar que tenía, ¿verdad? Pero David dice, el Señor lo entregará en mi mano. David reconoce que su fuerza proviene de Dios. David habla palabras que yo creo que a los ojos de muchos resonaron. ¿Qué está pasando con este tipo? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él te entregará hoy en mi mano y yo te cortaré la cabeza y daré tu carne a las aves de los cielos. O sea, nunca lo habían escuchado hablar de esa manera. David era pastor. Hay momentos en que tú vas a tener que hablar con tanta valentía que muchos se van a sorprender de lo que está pasando contigo. La situación de David no cambió, pero Dios le utilizó en un evento que transformó toda una nación. Dios es poderoso para hacer en nosotros, escrito está, todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos por el poder que actúa en nosotros. Mira, Dios fue el que determinó ese día el final de esa batalla. Y David se alineó, yo lo llamo así, se alineó con la palabra de Dios, con el sentimiento de Dios, con el sentido de Dios. 40 días llevaba el pueblo oprimido, pero en ese momento, en media hora, 40 minutos, digámoslo así, tal vez para equilibrar, David destruyó la opresión que había sobre el pueblo de Israel. Él no tenía idea de la magnitud de sus actos, pero Dios sí.
Tú no tienes idea de la magnitud de los actos que Dios va a ejecutar a través de ti. Pero Dios sí lo sabe. Cuando tú te alineas, tú con Dios, tú vas a llevar a cabo lo que Dios tiene planeado para tu vida. No te desanimes. Mira, Dios, entienda esto. En Jesucristo, Dios derrotó el más grande gigante, el pecado y la muerte. En Jesucristo, Dios derrotó uno más grande que Goliat. Jesucristo, el libro de Hebreos me dice que a esto vino Jesucristo, a destruir a todos los que estaban hechos prisioneros por el temor de la muerte. Jesucristo vino a derrotar la muerte y el pecado eternamente y para siempre. Y cuando usted está en Cristo, no hay pánico que pueda pisarte o destruirte o aplanarte o disminuirte, porque si en ti está el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que obró en David ese día, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ese mismo Espíritu está en usted. Permítele al Espíritu Santo en medio de las circunstancias difíciles. Yo quiero darle unas preguntas para que reflexione antes de que nos vayamos. Primero, ¿cuál es el significado para usted de que David no haya ido a la batalla con la armadura y las armas de Saúl? ¿Cuáles son los pequeños gigantes a los que usted se está enfrentando más fácilmente en sus vidas, sabiendo que el gigante más grande ya ha sido derrotado? ¿Qué está haciendo con esos gigantes? ¿Cómo derrotar esos gigantes? Mire la estrategia de David. Y usted la puede utilizar, porque en usted y en mí nos ha dado autoridad el mismo Dios. Jesucristo dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, o sea, usted ha recibido la autoridad y el poder en el nombre de Jesús para vencer. Hoy quiero dejarle con eso en su corazón, y quiero que tome la promesa de Dios de Deuteronomio 31:8, porque el Señor va delante tuyo hoy. Él está en tu lunes, Él está en tu mañana, en todas las cosas que hoy te van a acontecer. Y Él está confiando en ti, Él está contigo, Él no te deja, Él no te desampara. Él, por lo tanto, te dice, no temas, no te intimides, no bajes la guardia, no te desanimes. Porque Dios está contigo. David habló palabras de victoria. Tú la hablas también, la Escritura está contigo. Sí, por eso es importante. Desarrolla una buena relación con Dios. Desarrolla y continúa en oración, una oración dirigida por el Espíritu Santo. Tu oración es diferente a la mía, tus tiempos también. De esto no se trata de que tú tienes que orar cada día 1 hora, 2 horas, 3 horas. Yo no sé cuánto tiempo tienes que orar, pero el Espíritu te dirige, porque Él está tratando individualmente contigo y tiene algo individualmente que hacer a través de ti que va a bendecir a tu pueblo, posiblemente a tu nación. Estamos en tiempos de pandemia. Este gigante Jesucristo lo derrotó. Esto no lo tomó a Dios por sorpresa. Usted manténgase firme en la fe, porque Dios está contigo. Dios está de su lado. Y si Dios que está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Al que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará lo que nosotros necesitamos? Dios le bendiga rica y abundantemente, y nos vemos en una nueva oportunidad. Amén y amén. Antes de partir, yo quiero que usted aproveche. Estamos comenzando clases, son completamente gratis, de nuestra universidad, que a través de un grupo de hombres y mujeres dispuestos también a llevar educación gratis a todos nuestros líderes al último rincón de la tierra, porque está en inglés, español, en surcoreano y está en hindi, 4 idiomas. Y ya están comenzando en otros países, en India han comenzado las clases. Yo le invito a que usted se inscriba. Vea el siguiente video, inscríbete y permítele al Espíritu Santo que te capacite y te entrene, porque tú eres útil para el reino de Dios.